¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que te enseñaron sobre Dios estaba mal? ¿Qué pasaría si te dijera que existe una visión de Dios que no depende de la fe ciega, la religión ni las promesas? Una visión tan lógica y liberadora que ha sido perseguida durante siglos, y hasta el día de hoy es ignorada por quienes se aprovechan del miedo. Esta es la visión de Spinoza, un filósofo que se atrevió a decir que Dios no está ahí arriba, sino aquí. Ahora. En todo. Olvídate de la imagen del anciano crítico en el cielo. Spinoza propone un Dios sin rostro, sin ira, sin castigo, y por lo tanto infinitamente más poderoso. Un Dios que no exige adoración, sino comprensión. Que no está fuera del mundo, sino que es el mundo mismo funcionando a la perfección. Y cuando comprendes esto, la culpa desaparece, el miedo se debilita y nace una paz que nadie puede robarte. Este vídeo no se trata solo de filosofía. Se trata de ti, de cómo funciona tu mente, de por qué sufres y de cómo liberarte sin convertirte en monje ni escapar de la realidad. Desmantelaremos las falsas ideas que has heredado, una a una, hasta que solo quede lo esencial. Y lo que queda, es una verdad que lo cambia todo. Incluso cómo te ves, cómo te amas y cómo te reconcilias con la vida. Pero prepárate, este conocimiento no es superficial. Es como sumergirse en aguas profundas. Puede que te dé mariposas en el estómago, pero ahí abajo está la respuesta que siempre has buscado. Entenderás por qué a Spinoza lo llamaron hereje, y por qué, hoy, podría tener la clave de tu liberación interior. Dios no está lejos. Simplemente es incomprendido. Y ha llegado el momento de mirarlo con nuevos ojos. Ahora, si estás listo para abrir esa puerta, acompáñame. Porque lo que Spinoza reveló en el siglo XVII es más relevante que nunca. Y al final de este vídeo, puede que ya no creas en Dios, entiéndelo. Contexto histórico y biográfico. Poca gente lo sabe, pero el joven Baruch Spinoza creció en el silencio sospechoso de las sinagogas de Ámsterdam. Hijo de judíos sefardíes expulsados de la península ibérica, cargó sobre sus hombros no solo con el legado de una rica cultura, sino también con la presión de una comunidad traumatizada. Incluso de joven, demostró una curiosidad insaciable, no por los rituales, sino por las preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Mientras otros repetían oraciones, él se adentraba en libros prohibidos. Era el tipo de estudiante al que un maestro teme y admira a la vez. Anhelaba un conocimiento que no se limitaba a lo permitido. Esta incomodidad con los límites del pensamiento tradicional pronto llamó la atención y tuvo consecuencias. A los 23 años, Spinoza fue formalmente excomulgado de su comunidad judía. No fue una separación menor, sino una dura condena, maldiciones públicas, aislamiento social y el silencio eterno de aquel a quien una vez llamó hermano. Esto lo empujó a la soledad, pero también le dio algo valioso, la libertad. Fue como si, al perderlo todo, finalmente se hubiera ganado a sí mismo. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Vivió una vida modesta, alejado de los focos, puliendo lentes para sobrevivir. Sí, lentes. El hombre que vio a Dios de forma revolucionaria, hacía gafas. Mientras moldeaba el vidrio con precisión artesanal, también esculpía ideas que cambiarían la filosofía occidental. Trabajar con lentes requería paciencia, detalle y claridad, virtudes que también aplicaba al pensamiento. Quizás por eso su obra es tan nítida, incluso al abordar temas tan profundos. Para él, pensar bien era como ver bien, una cuestión de afinar la visión. En La Haya, donde vivió hasta el final de su vida, Spinoza forjó un círculo de amistad con intelectuales y científicos de la época. Pero se mantuvo discreto, casi invisible para los estándares actuales. No era de los que presumían ni competían por la publicidad. Prefería conversar con quienes buscaban la verdad, no con quienes simplemente querían parecer sabios. El filósofo era el tipo de persona que probablemente hoy llamaríamos de perfil bajo. Sabía que las ideas transformadoras no necesitan un escenario, sino coherencia. Y las ideas que desarrolló fueron poderosas. Influenciado por Descartes, Spinoza no aceptó pasivamente el método cartesiano, sino que lo reconfiguró a su manera. En lugar de separar mente y cuerpo, razón y emoción, buscó la unidad, una forma de pensar que integrara en lugar de dividir. Para lograrlo, adoptó lo que llamamos el método geométrico. Puede sonar técnico, pero piense en el razonamiento tan preciso como una ecuación, comienza con definiciones, avanza por axiomas y llega a teoremas. Esto le dio a su filosofía una fuerza casi matemática. De hecho, este método está presente en su obra principal, La ética demostrada según el orden geométrico. El título intimida, pero el contenido es liberador.
No escribe para complacerte. Escribe para despertarte. Y lo hace con una audacia poco común. Habla de Dios sin recurrir a la religión, explica el alma sin caer en dogmas. Presenta una cosmovisión donde todo tiene una causa, todo tiene una lógica y nada está separado. Ni tú, ni tus sentimientos, ni el universo entero. Todo está conectado. Pero no piensen que Spinoza era tan frío como un teórico de laboratorio. Su obra nace del dolor de alguien que fue rechazado por su comunidad, pero que no se cerró al mundo. Al contrario, abrió una ventana que muchos intentaron cerrar a la fuerza. Una ventana a una espiritualidad sin miedo, sin culpa, sin control institucional. Quería que la gente pensara por sí misma. Y para ello, muchas cosas tuvieron que ser derribadas. Incluyendo sus propias certezas. Imaginen esto, mientras muchos filosofaban en las universidades, protegidos por cargos y reputaciones, Spinoza escribía al margen del mundo, pero con la valentía de quien ya lo había perdido todo. Esto le dio una libertad que pocos se atrevieron a experimentar. Y esta libertad es precisamente lo que hace que su pensamiento sea tan atemporal. Al fin y al cabo, ¿cuánta gente vive hoy con el miedo a pensar diferente? Él ya lo señaló hace siglos. Spinoza no quería seguidores. Quería pensadores. Y para lograrlo, usó palabras sencillas con una estructura rigurosa. Era como decir, no aceptes simplemente lo que digo, intenta pensar de esta manera y compruébalo tú mismo. No vendía verdades. Vendía herramientas mentales. Y quienes usan estas herramientas nunca vuelven a ver el mundo de la misma manera. Su vida discreta fue, de hecho, el escenario de una de las mayores revoluciones filosóficas de la historia. Y quizás sea precisamente este detalle biográfico el que nos prepara para comprender su visión de Dios. Porque el Dios de Spinoza no habita en templos ni castiga a los pecadores. Está en todo, incluso en tu próximo pensamiento. Pero para comprender esto verdaderamente, necesitamos dejar atrás las viejas creencias por un momento, y mirar desde una perspectiva diferente. Dios como una sola sustancia. Spinoza no habló de un Dios sentado en un trono entre las nubes, juzgando a vivos y muertos con una balanza. Fue más allá, mucho más allá. Para él, Dios es la sustancia misma del universo. En otras palabras, todo lo que existe es Dios manifestado. Esto es tan revolucionario como suena, no hay separación entre el creador y la creación. Dios es todo, y todo es Dios, no como una creencia, sino como una estructura lógica. Imagina que tomas una hoja, una piedra, un pensamiento, una estrella, todos forman parte de una sola sustancia. Spinoza le dio un nombre a esta idea, Dios o la naturaleza, Dios o naturaleza. No o como una elección, sino como una equivalencia. Una frase sencilla, pero con el poder de sacudir siglos de tradición religiosa. Para él, llamar a algo natural o divino era simplemente una cuestión de lenguaje. La esencia era la misma. Esta sustancia única, según Spinoza, es absolutamente infinita. No en el sentido de muy grande, sino en el sentido de no tener límites ni oposición. Es decir, no hay nada fuera de Dios. Ni el mal, ni el vacío, ni el azar. Todo lo que existe, existe en Dios, y no afuera. Esto cambia por completo nuestra forma de ver el mundo, incluso a nosotros mismos. Porque, si todo está en Dios, incluso nuestros errores forman parte de un orden más profundo. Puede parecer confuso al principio, pero piénsalo así, si Dios es la realidad total, incluso el dolor que sentimos tiene un lugar en esa totalidad. No como castigo, sino como expresión. Esto no alivia el dolor, pero sí elimina su peso. En lugar de vivir en la autoculpa, Spinoza te invita a observar con mayor claridad. La realidad no se equivoca. Simplemente es. Esta aceptación no es pasiva. Es liberadora. Porque deja de lado el miedo y centra la comprensión. Este Dios sustancial no tiene rostro, no habla con voz humana y no tiene favoritos. No cambia de opinión ni se ofende. Dios, para Spinoza, es la causa de sí mismo, la causa en existe a través de ti, en ti y para ti. No necesitas permiso para existir. Y todo lo que existe, existe porque deriva de él, con absoluta necesidad. Es como un árbol que genera infinitas ramas, cada rama es única, pero todas pertenecen al mismo tronco. Ahora piensa en el impacto que esto tiene en tu vida práctica. En lugar de buscar a Dios solo en lugares sagrados, empiezas a verlo en las cosas más sencillas, en el viento, en una sonrisa, incluso en la confusión de tu mente. Es una espiritualidad que no excluye, sino que incluye. Una visión que no te distancia del mundo, sino que te conecta con él.
Spinoza propone algo más difícil que obedecer reglas: comprender profundamente la realidad como divina. Y entonces, la experiencia cambia. Esta forma de pensar elimina el rol de niño privilegiado de los seres humanos y lo sitúa como parte del todo. La arrogancia da paso a la humildad. Pero no a una humildad servil. Es la humildad de quien comprende que forma parte de algo mucho mayor, y por lo tanto, más libre. Porque, al reconocerse como parte de la naturaleza divina, se deja de luchar contra el flujo de las cosas y se comienza a cooperar con él de forma más inteligente. Este Dios no escucha oraciones, sino que responde con leyes naturales. No por frialdad, sino por coherencia. No actúa por ira ni por compasión, sino por necesidad. Y esta necesidad no es un destino trágico. Es orden. Quienes comprenden esto empiezan a actuar con más lógica y menos desesperación. ¿Un ejemplo? Cuando uno se enferma, puede rezar, por supuesto. Pero también debería investigar las causas reales: hábitos, dieta, emociones. La oración no excluye la comprensión, puede abrirle espacio. Esta idea, por supuesto, perturbó a mucha gente. Especialmente a quienes se enorgullecían de la idea de un Dios externo que castiga y recompensa. Spinoza no negó a Dios, lo liberó de las ataduras humanas. Y al hacerlo, liberó a los seres humanos de la sumisión ciega. Por eso fue tan perseguido, y tan necesario. Porque, en un mundo lleno de miedo y culpa, su visión es una clave discreta para la libertad interior. Y comprender a Dios como una sola sustancia es solo el comienzo. Porque si todo es una sola realidad, entonces quizás la separación entre tú y el mundo sea solo una ilusión. Y es precisamente aquí donde entramos en un concepto que lo cambia todo: el monismo de Spinoza. Monismo e inmanencia. Spinoza rompe con la tradición que divide el mundo en materia y espíritu, cielo y tierra, alma y cuerpo. Dice: todo es una sola sustancia. Esta es la monismo, una palabra compleja para una idea simple: no hay dos realidades, solo una. No estás separado del mundo, ni Dios está separado de ti. Todo lo que existe es expresión de una sola esencia. En otras palabras, la división es una ilusión creada por la mente. Esta única sustancia es Dios, o la naturaleza. Pero aquí viene el punto más profundo: Dios no está por encima del mundo, Él es el mundo. A esto le llamamos inmanencia. Significa que Dios no está en un más allá, sino que se manifiesta en todo lo que existe. En el latido de tu corazón, en el crecimiento de un árbol, en el movimiento de las galaxias. Nada está fuera de Dios. Nada escapa a esta totalidad. No hay afuera, solo adentro. Cuando comprendes esto, todo cambia. El dolor, el placer, el fracaso, la victoria, nada está fuera del orden divino. Incluso lo que parece caótico obedece a una necesidad invisible. Es como mirar un cuadro de cerca: todo parece confuso. Pero cuando te alejas y ves el panorama completo, todo encaja. Spinoza te invita a esta perspectiva más amplia. Una perspectiva que ve propósito donde antes solo había sufrimiento. Pero cuidado, esto no significa que todo sea justificable o bueno. Significa que todo tiene una causa. Y cuando empiezas a buscar estas causas, en lugar de sentirte víctima, empiezas a comprender. Es como una partida de ajedrez: puede que no te guste la jugada, pero sigue una lógica. Al comprender esta lógica, dejas de jugar a ciegas. Participas conscientemente. Y esto te devuelve el poder que antes parecía perdido. A muchos les parece fría esta perspectiva. Al fin y al cabo, ¿dónde está el Dios que consuela? Pero Spinoza diría: el verdadero consuelo proviene de la comprensión. Cuando comprendes que todo lo que sucede forma parte de un orden necesario, sufres menos. Porque el sufrimiento se agrava cuando nos sentimos agraviados. Y el sentimiento de injusticia surge cuando creemos que algo está fuera del plan. Pero aquí, todo está incluido, incluso tu dolor. Este pensamiento trae una espiritualidad que no depende de la fe, sino de la claridad. No necesitas creer, necesitas observar. Observa la naturaleza. No juzga, sino que fluye. Las estaciones cambian, los árboles caen y vuelven a crecer, los ríos se secan y vuelven a fluir. Todo sigue un ritmo que no depende de nuestra aprobación. Y cuando te alineas con este ritmo, tu vida se vuelve más ligera. No porque se vuelva más fácil, sino porque entiendes el juego. Aplicar esto a la vida es sencillo, pero requiere valentía. En lugar de preguntarte: ¿por qué me pasó esto?, pregúntate: ¿qué revela esto sobre el orden de las cosas? En lugar de luchar contra lo que es, investiga qué hay detrás. Por ejemplo, si una relación termina,
no pienses solo en la culpa o la mala suerte. Pregúntate qué intenta mostrar esta separación. El dolor tiene raíces. Y las raíces tienen lógica. El monismo y la inmanencia de Spinoza te dan la clave para escapar del pensamiento dualista. No eres espíritu versus cuerpo, ni mente versus materia. Eres uno, en un universo que también es uno. Esto crea una vida más integrada y menos fragmentada. ¿Y sabes en qué afecta esto? Todo, tu salud, tus decisiones, tu forma de amar, trabajar, respirar. La unidad no es teoría, es experiencia cotidiana. Imagina cómo sería vivir sin sentirte separado del universo. Sin sentirte inferior, excluido o maldecido. Spinoza te dice, ya formas parte del todo. Siempre lo has sido. Simplemente no lo sabías. Y cuando empiezas a darte cuenta de esto, algo nuevo nace en ti, una paz que no depende de promesas, solo de la percepción. Una fuerza que nace de la pertenencia esencial. Y esto transforma tu presencia en el mundo. Pero para comprender este universo en su conjunto, necesitamos comprender cómo se expresa. Y Spinoza demostrará que esta sustancia divina nos habla a través de dos vías muy claras, el pensamiento y la extensión. Y cuando comprendemos cómo se conectan, todo cobra aún más sentido. Atributos, pensamiento y extensión. Spinoza parte de una idea profunda: la sustancia divina posee infinitos atributos, es decir, infinitas maneras de expresarse. Pero nosotros, humanos limitados como somos, solo podemos percibir dos, pensamiento y extensión. Eso por sí solo basta para cambiar tu forma de ver la realidad. El pensamiento es todo lo relacionado con la mente, las ideas y la consciencia. La extensión, en cambio, es el mundo físico y material. En otras palabras, mente y cuerpo son dos caras de la misma moneda. Esta perspectiva resuelve uno de los mayores dilemas de la filosofía: ¿cómo se relaciona lo inmaterial, mente, con lo material, cuerpo? Spinoza responde con elegancia: no interactúan, sino que son paralelas, son expresiones diferentes de lo mismo. Como una canción que puede escribirse como partitura, idea, o escucharse como sonido, materia. Pero la canción es una sola. Esto se llama paralelismo psicofísico. Elimina el conflicto de la ecuación. Piensa en tu propio cuerpo. Cuando sientes miedo, tu corazón se acelera. Cuando piensas positivamente, tu respiración cambia. Esto no es casualidad, es sincronicidad. Tus pensamientos y tu cuerpo trabajan juntos porque son modos de expresión de la misma esencia. Uno no controla al otro. Van de la mano, como las vías de un mismo tren. Comprender esto puede incluso cambiar la forma en que cuidas tu salud. Por ejemplo, si siempre estás cansado, podría ser algo físico, o una idea que albergas sin darte cuenta. El cuerpo revela el pensamiento, y el pensamiento moldea el cuerpo. Esto no es autoayuda barata. Es lógica espinocista. Así que, la próxima vez que sufras un dolor de cabeza recurrente, en lugar de simplemente tomar un analgésico, pregúntate, ¿qué intenta decirme este dolor a nivel de ideas? Spinoza nos invita a abandonar la idea de que cuerpo y mente están en conflicto. Son compañeros. No quiere que renuncies a tu cuerpo en nombre de la espiritualidad, ni que vivas solo para lo físico, olvidando la mente. Quiere que los unas en una comprensión más amplia. Esto no solo mejora tu vida emocional, sino que también eleva tu calidad de presencia en el mundo. Es una invitación a la coherencia existencial. Ahora piensa en el impacto que esto tiene en las relaciones. Cuando te comunicas con alguien, no solo transmites palabras, pensamiento, sino también gestos, postura y energía, extensión. Y ambos juntos forman el lenguaje completo. Si dices está bien con voz temblorosa y el cuerpo encorvado, no está bien. Quienes comprenden la unión entre pensamiento y extensión viven con mayor autenticidad. Esta unión también es poderosa en la práctica de la meditación. Cuando silencias el cuerpo, silencias la mente. Cuando aquietas la mente, el cuerpo se alinea. Por eso prácticas como el yoga, la respiración consciente y la atención plena funcionan tan bien. No es magia, es coherencia entre atributos. Spinoza, si viviera hoy, probablemente diría: el autoconocimiento comienza cuando te das cuenta de que el pensamiento y el cuerpo danzan juntos. De hecho, muchos conflictos internos surgen del desconocimiento de esta relación. Quienes viven en su cabeza sufren de ansiedad. Quienes ignoran sus pensamientos y viven solo en su cuerpo suelen sentir un vacío indescriptible. El equilibrio consiste en comprender que cada atributo refleja una parte de la realidad. Y solo se ve el todo cuando se integran ambos. No se puede vivir solo en una cara de la moneda.
Esta visión no tiene por qué ser teórica. Puede aplicarse a tu vida diaria. ¿Quieres mejorar tu creatividad? Camina, mueve tu cuerpo, come bien. ¿Quieres más energía? Gestiona tus pensamientos, evita la rumiación y cultiva ideas más matizadas. No porque sea bonito, sino porque es real. La mente y el cuerpo se interactúan como espejos. Y tú eres el reflejo vivo de esta posible armonía. Y si mente y cuerpo son caras de la misma sustancia, quizás, compartan el mismo orden interno. Y esto nos lleva a una idea extraordinaria, el paralelismo entre ideas y cosas. Una conexión invisible que une todo lo existente en un solo flujo. Y esto es lo que Spinoza nos revelará en el siguiente paso. Mente-cuerpo, paralelismo. Ahora imagina esto, todo lo que ocurre en tu cuerpo tiene una correspondencia exacta en tu mente, y viceversa. No es que uno cause al otro, como si la mente controlara al cuerpo o el cuerpo controlara a la mente. No. Spinoza profundiza y dice que la mente y el cuerpo son expresiones paralelas de la misma realidad. Esto es lo que él llama paralelismo psicofísico, es como si estuvieras viendo la misma película, pero en dos pantallas diferentes, una mental y otra física. Afirma que el orden y la conexión de las ideas son iguales al orden y la conexión de las cosas. Esto significa que el mundo mental y el mundo material siguen la misma estructura. No están separados, sino sincronizados. Y esta sincronización no es mágica ni esotérica, es racional, lógica y natural. Por ejemplo, si tu cuerpo enferma, existe una idea correspondiente en el plano mental que refleja este estado. Y si tu mente se despeja, el cuerpo siente alivio. Esta comprensión es una clave valiosa para el autoconocimiento. Porque, en lugar de pensar, mi mente está saboteando mi cuerpo, o mi cuerpo está bloqueando mi mente, empiezas a ver ambos como una danza perfectamente orquestada. ¿Sientes ansiedad en el pecho? Hay una idea ansiosa. ¿Tienes una sensación de paz? El cuerpo se relaja. Y lo más poderoso de todo, el cambio en uno refleja el otro con absoluta precisión. Este paralelismo también evita un error común, pensar que todo está solo en tu cabeza. Spinoza te libera de esta trampa. Demuestra que lo que sientes en tu cuerpo es tan cierto como lo que piensas. Y viceversa. Esto abre una nueva forma de abordar el trauma, por ejemplo. El trauma físico también es un trauma mental. Y al tratar uno, de alguna manera, estás tocando el otro. Por eso las terapias integrativas tienen tanto sentido. Pongamos esto en práctica, imaginemos a alguien que vive con tensión en el hombro. La medicina puede tratar el músculo. Pero el paralelismo spinoziano nos lleva a preguntarnos, ¿qué idea mantiene esta tensión? ¿Quizás un miedo crónico? ¿Una carga emocional? ¿Un patrón mental rígido? Cambiar esta forma de pensar, mediante la lectura, la terapia, la contemplación, puede calmar el cuerpo. Y cuidar el cuerpo, mediante estiramientos, masajes, ejercicio, puede calmar la mente. Esto también aplica en sentido inverso. Un cuerpo bien alimentado, descansado y activo favorece la claridad de ideas. ¿Has notado lo difícil que es pensar positivamente cuando duermes poco o comes mal? Pues es cierto. No es solo cuestión de fuerza de voluntad. Es una correspondencia natural. Y Spinoza te lo demuestra sin recurrir a un espiritualismo confuso. Para él, la verdad es racional, accesible y coherente. Este paralelismo también nos ayuda a comprender mejor las relaciones humanas. Si comprendes que cada gesto físico conlleva una idea correspondiente, empiezas a observar con más atención. Un abrazo no es solo una caricia, es una idea en forma de gesto. Una mirada no es solo visual, es una mente manifestándose. Esto cambia la forma en que escuchas, hablas, tocas e incluso amas. Te vuelves más presente, más completo. Spinoza no dice que debamos controlar la mente ni domesticar el cuerpo. Eso sería caer en el dualismo. Quiere que observemos el orden de las ideas con la misma claridad con la que observamos el orden de las cosas. Y esta observación nos lleva a una vida más lúcida. Ya no reaccionamos a las emociones como un barco perdido en el mar. Empezamos a comprender de dónde vienen y por qué surgen en ese momento. La sabiduría aquí no reside en combatir pensamientos o sensaciones, sino en seguirlos con inteligencia. Es como escuchar una sinfonía compleja, percibes cada instrumento, pero sabes que tocan juntos. La mente piensa, el cuerpo siente. Y ambos siguen la misma partitura. Y cuando aprendes a leerla, la vida deja de ser un caos misterioso y se convierte en un mapa accesible.
Y la interpretación de este mapa se profundiza aún más cuando comprendemos cómo funciona el conocimiento. Porque si todo tiene causa y orden, entonces la forma en que conocemos las cosas también tiene grados. Y Spinoza revelará que existen diferentes tipos de conocimiento, y que la mayoría de la gente vive solo en el primer nivel. Conocimiento, de los tres géneros. Spinoza dirá algo que puede resultar ofensivo incluso para quienes nunca se han parado a pensarlo. La mayoría de la gente vive en un nivel de conocimiento muy superficial. Él lo llama primer tipo de conocimiento, también conocido como conocimiento a través de una experiencia vaga o imaginación. Es ese conocimiento basado en rumores, suposiciones, hábitos, impresiones confusas. Lo crees porque lo has oído, porque todo el mundo lo dice, porque siempre ha sido así. Pero nunca te has parado a investigar. Este tipo de conocimiento es frágil e inestable. Un día piensas una cosa, al siguiente piensas otra, y en el fondo nunca estás seguro de nada. Es el terreno de la superstición, la manipulación y el miedo. Aquí es donde mucha gente vive y sufre. Por ejemplo, alguien dice esta planta lo cura todo y tú lo crees sin estudiar, probar ni comprender cómo funciona. Este es el primer tipo. No es incorrecto, pero es peligroso, porque te deja a merced del azar. El segundo género es lo que Spinoza llama razón o conocimiento adecuado. Aquí, empiezas a comprender las causas de las cosas. En lugar de pensar, esta planta cura porque dicen que lo hace, te preguntas, ¿por qué cura? ¿Qué contiene? ¿Cuáles son sus ingredientes activos? Empiezas a conectar ideas con causas reales. Este nivel ya transforma tu vida. Es cuando pasas de ser un consumidor de opiniones a un buscador de la verdad. Este conocimiento racional es más estable y fiable. Te permite tomar decisiones más lúcidas. Por ejemplo, en lugar de simplemente sentirte enojado y actuar por impulso, te preguntas, ¿qué causó este enojo? ¿Y cuál es la raíz emocional de esto? Este es el segundo género en acción. Es el comienzo de la libertad interior. Porque dejas de dejarte llevar por las emociones y empiezas a comprender cómo funcionan. Pero hay un nivel aún más alto. El tercer tipo de conocimiento, llamado por Spinoza ciencia intuitiva. Aquí ya no se trata de razonar paso a paso, sino de ver la verdad con claridad inmediata. Es como si vieras la esencia de las cosas directamente, sin necesidad de largos razonamientos. Es un tipo de conocimiento que brinda paz, profunda alegría y un sentido de unidad con todo. Esta intuición no es una suposición. Es el fruto de un ojo entrenado, purificado por la razón. Es como el músico que, tras años de estudiar teoría, se sienta a improvisar con maestría, ya no piensa nota por nota, sino que siente. Lo mismo le sucede a quienes alcanzan el tercer género, ven la realidad y comprenden su estructura sin esfuerzo. Es una lucidez serena, que Spinoza asocia con lo que él llama bienaventuranza, una alegría que no depende de nada externo. Este tipo de conocimiento cambia tu forma de ser en el mundo. Empiezas a percibir que la vida tiene un orden interno, una coherencia sutil que lo sustenta todo. Dejas de luchar contra el flujo de los acontecimientos y empiezas a comprender las conexiones ocultas. La verdadera intuición no es una emoción impulsiva, sino una visión clara. Y esta visión genera libertad, porque cuanto más comprendes, menos temes. En la práctica, este tercer tipo es poco común, pero posible. Lo experimentas en momentos en que todo parece encajar, cuando una simple verdad te impacta con fuerza. Puede ser al escuchar una frase, observar la naturaleza o silenciar la mente. Spinoza no promete que vivirás en este estado todo el tiempo, pero dice que vale la pena buscarlo. Porque este es el camino que conduce a la verdadera sabiduría. Aplicar los tres niveles de conocimiento en la vida cotidiana es un ejercicio constante. Podrías preguntarte, por ejemplo, ¿lo que creo es porque lo escuché o porque lo entendí? ¿Esta decisión se basa en la superstición o en una causa real? ¿Lo que veo ahora, es apariencia o esencia? Estas sencillas preguntas ya te elevan del primer al segundo género. Y, con el tiempo, abren espacio para que se manifieste el tercero. Y es precisamente en este tercer nivel donde los seres humanos tocan algo divino. Porque, según Spinoza, conocer las cosas intuitivamente es participar de la esencia de Dios. Y esto nos lleva al punto más sublime de su filosofía, el amor intelectual de Dios, una experiencia que trasciende el ego, el miedo e incluso la muerte. Ética y libertad. Para Spinoza, la libertad no consiste en hacer lo que uno quiera. No se trata de la ausencia de límites, ni de eso de seguir el corazón sin pensar en las consecuencias. La libertad, en su opinión, es entender la necesidad de las cosas. Eres libre en la medida en que comprendes lo que te mueve. Y cuanto más comprendes, menos sufres. Porque donde hay comprensión, no hay asombro.
Y donde no hay asombro, está el poder de elegir. Propone un concepto profundo llamado esfuerzo, el esfuerzo de cada cosa por perseverar en su ser. En otras palabras, todo lo que existe, incluyéndote a ti, tiene un impulso natural a seguir existiendo, a afirmarse, a expresarse. Esta fuerza es el motor de la vida. Y cuando este esfuerzo está guiado por la razón, se convierte en virtud. Así es, para Spinoza, la virtud no es hacer el bien por obligación, sino actuar con claridad según la propia esencia. La libertad surge cuando el conatus se alinea con la comprensión. Por ejemplo, si tienes una adicción, podrías decir, soy libre de hacer esto. Pero Spinoza diría, si no comprendes las causas de tu impulso, estás siendo impulsado por ellas. Esto no es libertad, es servidumbre. La verdadera libertad consiste en mirar el deseo con sabiduría y saber de dónde proviene. Entonces puedes elegir conscientemente. Es como alguien que vive con ira y dice, así soy. Spinoza demostraría que esta ira tiene causas. Quizás recuerdos, frustraciones, malas interpretaciones. Cuando comprendes estas causas, la ira se disuelve como el hielo al sol. No porque la hayas reprimido, sino porque la has comprendido. La ética espinocista es una ética del autoconocimiento. Cuanto más comprendes lo que te afecta, más controlas tu propia vida. Y esto no es tarea fácil. Requiere mirarse a uno mismo con valentía, humildad y perseverancia. Es como limpiar una lente sucia. Al principio, solo ves borrones. Pero poco a poco, la visión se aclara. Y cuando empiezas a ver con claridad, actúas con mayor precisión. La libertad spinoziana no se consigue de la noche a la mañana, es algo que se cultiva como una planta rara que requiere atención diaria. Esta ética es completamente práctica. Spinoza no te dice que reces, ayunes ni hagas penitencia. Te invita a reflexionar más profundamente, observar tus emociones e investigar tus acciones. ¿Quieres un ejemplo sencillo? En lugar de discutir con alguien por impulso, detente, respira y pregúntate, ¿qué idea me está afectando ahora? Esto ya es un acto de libertad, porque interrumpes el ciclo automático de la reacción y entras en el reino de la razón. De hecho, una de las mayores prisiones que denuncia Spinoza es afecto pasivo, cuando te invaden emociones que no comprendes. Miedo, envidia, culpa, vergüenza, todo te arrastra como una corriente. Pero cuando empiezas a comprender estos sentimientos, se transforman en sentimientos activos. Y los sentimientos activos son aquellos que sientes, pero que te empoderan. No reprimes el miedo, lo descifras. Esta libertad no es individualista. Al contrario, cuanto más te conoces a ti mismo, más comprendes a los demás. Y con ello, las relaciones se vuelven más armoniosas. Porque dejas de proyectar, acusar y controlar. Y empiezas a relacionarte como iguales, con respeto y claridad. La ética de Spinoza no es moralista. Es realista. Parte de la naturaleza humana tal como es y nos muestra cómo podemos vivir mejor con ella. Spinoza también demuestra que vivir según la razón nos acerca a la alegría. No una alegría eufórica, sino una alegría firme, serena y duradera. Para él, la tristeza surge de la ignorancia, la confusión y la falta de conexión con la propia esencia. La alegría surge de la lucidez. Por lo tanto, conocerse a uno mismo es un acto ético. Y vivir éticamente es una forma de profunda libertad. Y esta libertad, construida por la razón y guiada por el conatus, conduce a algo aún mayor, el amor intelectual de Dios. Un amor que no es una emoción fugaz, sino una visión clara de la eternidad en su ser mismo. Y es a esta forma elevada de amor a la que Spinoza nos conducirá ahora. Amor intelectual a Dios y salvación. Spinoza no habla de la salvación como una recompensa post-mortem. Elimina el misticismo y lo sustituye por algo más poderoso, comprensión profunda de la realidad cuando entiendes el mundo como una expresión de Dios, y a ti mismo como parte de él, nace en ti un amor diferente. No es amor romántico ni amor emocional. Es amor intelectual de Dios. Un amor que brota de la razón, de la claridad, de la contemplación de lo eterno. Este amor nace cuando percibes claramente que todo forma parte de una única sustancia infinita, Deus sive natura. Y esta percepción trae consigo una sensación excepcional, alegría acompañada de comprensión. No amas a Dios porque temas al infierno ni porque anheles el cielo. Lo amas porque ves su presencia en todas las cosas, incluso en ti mismo. Y este amor no requiere esfuerzo. Fluye naturalmente cuando tu visión se abre. Spinoza afirma que este amor es el bien supremo de la mente humana. Es la cima de la libertad, la ética y el conocimiento.
Es cuando un ser humano deja de vivir guiado por pasiones fugaces y se convierte en alguien que ve lo eterno en lo transitorio. No se trata de escapar del mundo, sino de verlo tal como es. Y cuando lo ves, ya no quieres controlarlo todo. Quieres fluir con él. Este amor trae una paz que nada puede arrebatar. Ni la pérdida, ni la enfermedad, ni la muerte. Porque no está limitado por el cuerpo ni por las circunstancias. Es una alegría que perdura incluso en medio del caos. Es como una luz interior que nunca se apaga, porque viene de dentro, no de fuera. Quienes experimentan este amor intelectual comienzan a vivir con menos ansiedad, menos ira, menos apego. Y con más presencia. Mucha gente piensa que este es un ideal inalcanzable. Pero Spinoza argumentaría que esta posibilidad es accesible para todos los que deciden conocer verdaderamente, en lugar de simplemente creer. Para él, conocer a Dios es conocer el orden del mundo, comprender las causas, penetrar en la lógica de la existencia. Este amor nace de una mente que ve. Y está al alcance de cualquiera que sinceramente desee ver. En la práctica, puedes cultivar este amor con preguntas diarias. ¿Qué puedo entender más claramente hoy? ¿Cuál es la causa de este sentimiento? ¿Cómo se expresa la naturaleza aquí? Cada una de estas preguntas es un paso en el camino hacia la salvación espinocista, que no consiste en escapar del mundo, sino en reconciliarse con él. Salvarse, en este caso, es despertar del letargo de la ignorancia y ver lo divino en cada aspecto de la realidad. Este amor también transforma las relaciones humanas. Porque cuando ves al otro como parte de la misma esencia que tú, el juicio disminuye. Ya no intentas dominar, corregir ni convertir. Buscas comprender. Escuchas con más atención. La compasión se vuelve natural, no por obligación moral, sino porque ves al otro con los ojos de la razón amorosa. Esta es una revolución silenciosa. Y hay más. Spinoza dice que, al experimentar este amor, la mente participa en eternidad no como tiempo infinito, sino como una dimensión donde todo es. Es la eternidad de la hora, del ser. La mente, al tocar lo eterno, deja de vivir en la desesperación del tiempo. Ya no teme a la muerte, porque comprende que todo continúa, en otra forma, dentro del mismo orden divino. Esta es la verdadera inmortalidad. Esta visión rompe el ciclo de la búsqueda desesperada de sentido. Porque dejas de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. El amor intelectual de Dios no se aprende mediante dogmas, sino mediante experiencias reales de claridad. Es un estado de serena lucidez, donde todo encaja. Y en este encaje, nace una alegría que nadie puede arrebatar, ni siquiera el dolor. Y cuando llegas a este punto, comprendes que todo lo que Spinoza ha construido hasta ahora conduce a esta cima. Pero no termina ahí. Porque este amor no es un fin, es un comienzo. Un comienzo que cambia tu forma de vivir, respirar y actuar. Y que puede transformar tu vida entera, si tienes el coraje de ver la realidad tal como es. Ahora dime, después de todo esto, ¿sigues pensando que Dios necesita un templo para existir? ¿Qué necesita sufrir para merecer lo divino? La filosofía de Spinoza te invita a cambiar eso. A dejar de buscar significado en las promesas de otros y empezar a ver con tus propios ojos. Porque lo que libera no es creer, sino comprender. Y cuando comprendes, incluso el dolor cambia de lugar en tu interior. Lo cierto es que muchas personas viven atrapadas en conceptos obsoletos, sin darse cuenta de que estos influyen en sus decisiones, sus miedos e incluso sus relaciones. Pero ahora que tienes este conocimiento en tus manos, ¿qué harás con él? ¿Volverás al piloto automático? ¿O empezarás a ver la realidad con los ojos de alguien que sabe que todo tiene una causa, todo tiene una lógica, y todo se puede transformar? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué te sorprendió más de Spinoza? ¿Qué parte te impactó de verdad? Intercambiemos ideas. Esto no es un monólogo, es una conversación entre buscadores. Y si este contenido te ayudó a ver el mundo de otra manera, compártelo con alguien que lo necesite. Porque liberar la mente de una persona ya cambia una parte del mundo. Y, por supuesto, si quieres continuar este viaje de claridad, libertad y transformación interior, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí encontrarás contenido que desafía la mente y nutre el alma. Y como diría el propio Spinoza, la verdadera alegría nace de la comprensión. Así que, entendamos, porque la próxima revelación podría cambiar aún más tu forma de vida.